En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos permite siempre compartir su palabra y poder disfrutar este día maravilloso, poder disfrutar de la naturaleza. En esta oportunidad quiero compartir algo importante que encontramos en el Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 1 en adelante. Y la escritura dice, es Lucas hablando: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Yo quiero hablar acerca de un principio bien importante y elemental en nuestra vida cristiana. Y es que el Señor Jesús, definitivamente Él enseñó muchas cosas, pero fíjense cómo es el principio fundamental del ministerio de Jesús y de la vida de Jesús. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y creo que esto tiene que ver con la congruencia que debe de existir entre lo que enseñamos y lo que hacemos. Esto nos recuerda lo que dice Hebreos 13, en donde nos dice: acordaos de vuestros pastores y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La conducta tiene un resultado. Y el consejo de Hebreos es que como líderes y como pastores, de alguna manera tenemos un compromiso con nuestra conducta, porque muchos están a nuestro alrededor observándonos y nos están viendo. Y obviamente cada conducta tiene un mensaje para nuestras ovejas y para las personas que están a nuestro alrededor, y como padres de familia también nuestros hijos. Nuestra conducta va a tener un impacto en la vida de las demás personas, pero más que la conducta, el fruto de esa conducta, el resultado de esa conducta. Por eso tenemos que ser conscientes que Jesús, exactamente como dice Lucas, las cosas que empezó a hacer y las cosas que empezó a enseñar. Lo que Jesús enseñaba era lo que hacía. Si Jesús enseñaba sobre la oración, y Jesús enseñó mucho acerca de la oración, pero Jesús oraba, Jesús pasaba su vida orando, Jesús pasaba su vida intercediendo por otros. Jesús hablaba acerca de la importancia de perdonar, y Jesús perdonó. Jesús, hasta que estuvo en la cruz sufriendo, Él perdonó a los que lo habían llevado. Y recordemos que nosotros, por nuestras fallas y nuestros pecados, lo llevamos a la cruz. O sea, Jesús, cuando enseñaba un tema, era porque Él lo practicaba. Y quiero decir esto porque algo que hemos visto en la vida de muchos líderes y lamentablemente de muchos pastores, es que muchas veces lo que enseñan no va de la mano con sus actos, con su conducta, con su comportamiento. O sea, lo que estamos diciendo es que la enseñanza que compartimos debe de ser una experiencia personal en nuestras vidas. Y la experiencia es lo que nos va a llevar a lograr los frutos que conlleva ese comportamiento. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta y la responsabilidad que tienen nuestros actos. Pero más que eso, déjenme decirles que hoy en día los líderes sociales, los líderes políticos, muchas veces lo que dicen no lo hacen. Es más, Jesús mismo, hablando de los fariseos, de los líderes religiosos, les dijo a sus discípulos: miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Imagínense qué tremendo eso. Y es lamentable que eso es lo que está sucediendo hoy en nuestros días. Y está sucediendo en los círculos religiosos. Es el espíritu del fariseísmo que se está apoderando de muchas vidas, en donde tienen un mensaje elocuente, tienen un mensaje cristiano, por decirlo así, tienen un mensaje bíblico, pero ya en la realidad sus vidas no reflejan ese mensaje, no viven el mensaje.
no tienen experiencias, hablan mucho sobre la oración y pueden hacer hasta seminarios acerca de la oración, pero la pregunta es, ¿qué tanto ellos oran? ¿Qué tanto ellos pasan en la presencia de Dios? Podemos hablar acerca de la integridad, acerca de la fidelidad, pero ¿qué tan íntegros somos nosotros? ¿Qué tan fieles somos nosotros? Podemos hablar acerca del diezmo, podemos hablar acerca de que es importante diezmar, que es importante ofrendar, pero ¿qué tanto nosotros estamos utilizando nuestros recursos para poder expandir el reino de Dios en otras vidas? Las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Lo primero es que nosotros hagamos realidad las Escrituras. Y estoy compartiendo esto porque muchas veces es esto lo que hace que el mensaje deje de ser eficaz. Hace que el mensaje no lleve una unción para poder impactar en la vida de las demás personas. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta este consejo. Las cosas que Jesús empezó a hacer y las cosas que Jesús empezó a enseñar. Entonces este es un principio fundamental de todo líder. No solamente dice, sino que también hace. Es el líder que también pone en práctica y que a la luz de esa práctica hay resultados poderosos. La oración está teniendo un resultado poderoso en su vida personal, en su vida ministerial y en su vida familiar. Imagínense un líder, un pastor que esté hablando constantemente de la oración, pero que no ore. Vamos a ver resultados deficientes en su ministerio. Vamos a ver resultados deficientes en su propia vida. Vamos a ver resultados deficientes en su matrimonio, en su familia. ¿Por qué? Pero que también podamos tener una vida eficaz. Y ese es un principio que encontramos aquí en el libro de Hechos. Pero sigue diciendo la Escritura, hasta el día en que fue recibido arriba. Quiere decir que esto era una constancia, era algo constante en la vida de Jesús. Desde que Él inició su ministerio hasta que terminó su ministerio, lo que Jesús enseñaba, eso era lo que Él vivía. Por eso les decía al principio, Él hablaba mucho del perdón. Y en su último día, en la cruz del Calvario, antes de morir, Él perdonó a sus agresores. Él perdonó y le dijo al Padre, Señor, por favor, no les tomes en cuenta este mal. ¿Por qué? Porque Él enseñaba sobre el perdón. Qué triste es que vemos mucho divisionismo en el cuerpo de Cristo, vemos mucho divisionismo dentro de los mismos pastores, porque no han aprendido a perdonar, no han aprendido a amar. Y yo estoy seguro que estos líderes hablan mucho sobre el perdón a sus ovejas, pero a la hora que les toca a ellos como pastores, no lo ponen en práctica, no perdonan, no se aman. Predican mucho sobre la unidad dentro de la iglesia, pero ellos mismos no tienen unidad dentro del cuerpo de Cristo sobre otros líderes. Y eso es lo que estamos hablando. Las cosas que Jesús empezó a hacer y las cosas que empezó a enseñar. Lo que Jesús enseñaba era lo que hacía, era su experiencia diaria. Y era una constancia en su vida, era perseverante en este principio fundamental en la vida del reino. Pero sigamos adelante, porque hay cosas preciosas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Esto es bien importante. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu. Nosotros podemos ser movidos por nuestras emociones, podemos ser movidos por nuestra carne, pero los mandamientos tienen que ser transmitidos por el Espíritu que vive dentro de nosotros y que debería de vivir dentro de nosotros. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que había en ellos.
Si nosotros no somos inspirados por el Espíritu Santo, lo que vamos a transmitir únicamente son mandamientos. E inclusive, tristemente, podemos transmitirle muerte a las vidas, aun cuando estemos utilizando la Biblia, porque la Biblia dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Cuántos pastores lo único que dan son bibliazos? Son bibliazos, pero nunca hablan por el Espíritu una palabra de la Escritura que corresponda a la situación actual en la que la persona está viviendo. Y esto se da porque el pastor, el líder, no tiene una relación con el Espíritu Santo. Hace seminarios sobre el Espíritu Santo. Puede pasar semanas hablando del Espíritu Santo, pero él en su vida personal no tiene una relación con el Espíritu Santo. Y por eso lo que da únicamente son mandamientos de hombres. Lo único que da es la letra muerta, pero no da una palabra inspirada por el Espíritu Santo para que la persona pueda recibir la unción que conlleva la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros comprendamos que estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es lo que Jesús hizo y es lo que vemos en Hechos. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, Él les habló por inspiración del Espíritu Santo a sus apóstoles. Y si usted, amado pastor, amado líder y padre de familia, si usted quiere que su enseñanza tenga un impacto en la vida de sus ovejas, usted tiene que hablar inspirado por el Espíritu Santo de Dios para que verdaderamente esa enseñanza llegue con una unción poderosa y que también hablemos lo que el Espíritu quiere que hablemos en ese momento, que no estemos sacando textos fuera de su contexto, porque lo único que vamos a hacer es hacerle daño a la oveja. Y eso es religiosidad. Los fariseos constantemente decían a Jesús, pero ¿por qué haces esto? Escrito está, y con la Biblia querían condenar a Jesús. Y no podemos únicamente utilizar la letra si no somos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona eso? Esto funciona cuando alguien le dice a uno, mire, puede predicar. Y podríamos predicar sobre infinidad de temas que hay en la Biblia. Hay infinidad de temas. Pero yo le voy a preguntar al Espíritu Santo, ¿qué enseñanza quieres que tú lleves a esta iglesia, a mi iglesia local o a la iglesia donde me están invitando? Y oramos y el Espíritu Santo le va a dar testimonio a nuestro espíritu que el tema que corresponde a esa iglesia es un tema que tenga que ver con la familia. Y hablamos sobre la familia, sobre la integración de la familia. Y el Espíritu va a dar testimonio y se van a acercar quizás el pastor, que es el más indicado, a decirte, hermano, esta es la palabra que necesitábamos para esta iglesia. Pero no fue una palabra inspirada por nosotros, fue el Espíritu quien nos reveló que lo que esa iglesia necesitaba era hablar sobre la familia. Y así puede suceder con una persona en lo particular. Tienes que orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame, ¿qué palabra le puedo dar a esta persona? Quizás habrá tiempo para orar, quizás no habrá tiempo para orar, pero el Espíritu mismo que anda con nosotros, que vive en nosotros, nos va a dar la luz de que lo que la palabra o lo que este joven necesita, esta pareja necesita, es sobre esto, esto y esto. No únicamente sacar la Biblia solo por sacarla o dar un tema solo por darlo en una iglesia porque es bíblico. No, estás hablando de un tema que quizás el Espíritu no quiso que hablaras. Entonces las dio bajo la influencia, bajo el poder del Espíritu Santo, y eso fue lo que realmente le dio vida al ministerio de Jesús. Entonces, qué precioso es entonces, hermanos. Y en el versículo 3 quiero terminar, porque es importante que no solamente enseñemos, sino que también que actuemos. Miren lo que dice el versículo 3 de Hechos 1.
a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indivitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables del poder de Dios, y es lo que necesitamos. El mundo, tus ovejas, tus hijos quieren ver pruebas indiscutibles del poder de Dios actuando en tu vida, en tus actos, en tu vida diaria, y que también tengas el poder de la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Haciendo estas cosas, yo creo que vamos a tener un ministerio más efectivo. Haciendo estas cosas vamos a tener un consejo más efectivo. Haciendo estas cosas vamos a tener una labor como padres de familia dentro del hogar más efectivo. ¿Cuántas quejas vemos en que parejas llegan y dicen, mire, es que él aconseja, pero él no hace lo que el consejo dice? ¿Cuántos padres de familia dicen, vas a la iglesia, pero ellos no van a la iglesia? Le dicen a sus hijos, mira, tenés que estudiar la Biblia, pero ellos no estudian la Biblia. Entonces, tiene que haber una congruencia, hermanos y amigos, entre lo que hablamos y lo que decimos, para que eso pueda tener un efecto positivo y eterno en las vidas y en los corazones. Así que qué bueno que estuvimos en esta oportunidad, en esta mañana tan preciosa, soleada que el Señor nos da, transmitiendo desde este bello lugar. Así que Dios les bendiga y que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Amén.